el último estudio nacional del año, bueno, los venezolanos terminan el año muy pesimistas, en una actitud de zozobra, de gran preocupación. 3/4 partes de los venezolanos, 3 de cada 4, tienen una lectura negativa de las condiciones del entorno, y no es para menos, dada la también jerarquización que ponen de sus problemas, que comienza por la escasez, sigue por la inflación, los altísimos precios, la incapacidad de que el salario alcance, luego sigue la inseguridad como problema. Pero cuando hacemos un análisis por categorías nos damos cuenta que la agenda está dominada por problemas de carácter económico. El 64% de los venezolanos pone el énfasis en las dificultades económicas con las cuales estamos viviendo en este país. 64% de los venezolanos. Correcto. Para ellos la prioridad es la economía. Y la economía, además, no luce que pueda mejorar en los próximos meses. Todo lo contrario. Así que lo que cabe esperar es que esta situación se agrave en vez de resolverse. ¿Y en qué porcentaje se ubica el deterioro económico del país de acuerdo a su estudio? En este momento la economía es vista como mala por el 76% de los venezolanos. Apenas 7% solamente tiene optimismo con respecto a la economía. Solamente 7. En cambio, 3 de cada 4, como expliqué antes, lo ve mal la economía. Efectivamente, si tomamos en cuenta el porcentaje de inflación que tenemos este año, el porcentaje de escasez, estos temas son extremadamente dominantes, porque eso trae una serie de consecuencias también sobre el salario, sobre la estabilidad del hogar, sobre el tiempo dedicado a la producción, aunque mucho tiempo se dedica a conseguir lo que no se consigue normalmente, las colas inmensas, ese tipo de cosas. Es decir, ha caído terriblemente la productividad de las personas, porque se invierte mucho tiempo en cosas que no son normales, como hacer colas, por ejemplo. ¿Y el desempleo cómo se ubica de acuerdo a todo esto? Porque se han cerrado muchas empresas y hay una situación también con el sector privado, uno de los mayores empleadores del país. Fíjese, el desempleo sigue siendo un problema muy grave. En este momento el 70% de la población siente que el tema del desempleo se ha empeorado, 70%, solamente el 10% está satisfecho. Así que los problemas de carácter económico o socioeconómico, como es el desempleo, el costo de vida, la escasez, estos temas son extremadamente dominantes. Fíjense, en cuanto a la inflación, costo de vida, el 83% lo siente negativo. Eso solamente es superado por la delincuencia, que lo percibe negativo el 87%. Es decir, que cuando se hace una especie de radiografía del país, en promedio, el 71% de los venezolanos siente que los problemas son agobiantes. Y esto en todas las esferas. No hay ningún sector que se salve de esta especie de catástrofe que estamos viviendo en Venezuela. ¿Cuál es el sector más afectado con esta crisis? Apartando, por supuesto, el ciudadano de a pie, que es el que más fuerte le ha pegado. Mira, en realidad ha castigado a la totalidad de la sociedad. No es verdad eso de que son solamente los pobres los que están siendo afectados. En realidad está siendo afectado todo el mundo. Claro, aquí hay un problema del costo de oportunidad y del costo final que representa todo este sacrificio económico que está viviendo el país. Y en ese sentido, quien menos posee, pues más castigado está. El gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha generado una serie de políticas de carácter selectivo, especialmente dirigidos a los sectores de apoyo popular al gobierno, eso que llamamos el chavismo, a objeto de preservar la cohesión interna y mantener las bases de apoyo popular lo más cohesionadamente posible. A pesar de que ha habido también un deslave del chavismo, se ha disminuido muy considerablemente, pero todavía el gobierno tiene músculo económico suficiente como para darle privilegios a ese sector. Entonces ahí vemos pues cómo funcionan los operativos, los regalos, porque son regalos en última instancia. Cuando usted le dan acceso a una lavadora en 3.400 bolívares, que usted sabe que en el mercado puede estar en 80.000, aunque usted no necesite la lavadora, usted va y consigue esa lavadora por 3.400 y luego verá cómo hace para venderla en un precio mayor y usted se tiene una ganancia. Bueno, esos son políticas de carácter selectivas que no favorecen a la totalidad de la población, sino a un determinado pequeño grupo, que hoy en día
está muy venido a menos, como decía antes, y que podemos estimar, de acuerdo al último estudio que acabo de hacer, en aproximadamente 28% de la población nacional, que es la que se beneficia de esa manera. Pero entonces quiere decir que el resto, estamos hablando de 72% de la población, 3 de cada 4, está totalmente desasistida frente a esta crisis económica, política y social que está viviendo el país. Es decir, que 28% se beneficia de las emisiones y de todos estos programas que tiene el gobierno nacional. Correcto. El resto no. El resto tiene que apechugársela como pueda. Además, ese 28% que es hoy en día, en realidad era, cuando Maduro llega a la presidencia, era mayoritario, era el 40% de la población, y esto ha venido disminuyendo progresivamente. Así que ha caído no solamente el apoyo real de base al gobierno, sino que ha arrastrado consigo una cantidad de indicadores que tienen que ver con la consolidación del poder. ¿Cómo se ubica la popularidad del presidente en estos momentos? Está en 33% la popularidad, pero es que él comenzó con casi 60%, así que ese deslave que ha venido ocurriendo ha venido arrastrando todo lo demás. Otro aspecto que es muy claro es la pérdida de confianza, la pérdida de credibilidad, la creencia de que el gobierno ha fracasado. Todo eso es mayoritario, alcanza casi el 70% todos esos indicadores de manera coherente con esta inmensa masa de población que está sufriendo los embates de unas políticas desacertadas, de una política equivocada, de un desabastecimiento brutal, de una inflación brutal, sin visos de reparación, especialmente por la caída de los precios petroleros. Alfredo, hay un sector de la población que sigue fiel al recuerdo del presidente Chávez, y hay quienes dicen que si él estuviese vivo, no hubiese existido esta situación tan difícil económica y escasez, porque Nicolás Maduro, que ha votado el legado. Hay mucha gente que sigue al presidente Chávez, que es fiel oyente de esta emisora. ¿Qué le responde usted a ese sector que está escuchando en estos momentos? Bueno, yo puedo comprender a esa población que guarda un inmenso cariño por la imagen del presidente Chávez, porque el presidente Chávez fue una persona muy afortunada, tuvo la suerte, la fortuna de disponer de los mejores ingresos petroleros que nunca antes tuvo la República, pero en realidad son las políticas que él inició y que llevó a cabo, como por ejemplo las expropiaciones de las empresas, que acabaron con la capacidad productiva del país, y que hoy en día es cuando nos damos cuenta todos de la gravedad de ese tipo de políticas, porque cuando cae el precio del petróleo, como está cayendo, y puede seguir cayendo, ya vamos por 50 y tantos dólares el barril, la mitad de lo que costaba hace apenas 4 o 5 meses atrás. Eso quiere decir entonces que ahora Venezuela ya no tiene una alternativa económica para sustituir la baja en los precios petroleros, porque se acabó con el aparato productivo nacional. Al acabarse con el aparato productivo nacional y sin el petróleo que financie, subsidie ese déficit, ese hueco fiscal que existe, entonces Venezuela solamente puede estar condenada a pasar graves penurias de carácter económica. Esto no es solamente producto de las desacertadas políticas del presidente Maduro, sino que se originan en las políticas que inició el presidente Chávez, con esa obsesión de sustituir todo el aparato productivo nacional por solamente el petróleo, creyendo que el petróleo solamente podía ir al alza en sus precios. Bueno, cuando la realidad se convierte en una baja en los precios, entonces nos damos cuenta que las políticas del presidente Chávez, que fue quien inició esto, son las responsables en última instancia de la gravísima crisis que tenemos actualmente. Luego quiero recordar las declaraciones del exministro Jorge Jordan cuando fue sacado del poder. Escribió una carta, y en esa carta, que se hizo pública, él declara que para ganar las elecciones del año 2012 del presidente Chávez, que estaban todos los indicadores en contra, y además el presidente estaba muy enfermo, había que hacer un gran sacrificio económico, así lo dice él, y se extremaron las medidas. ¿Qué significa extremar las medidas? Bueno,
se inventa la misión Gran Vivienda Venezuela, que le costó al país 11.000 millones de dólares, sin ningún tipo de retribución, con lo cual se quemaron las reservas económicas de divisas en el país, y eso produjo un hueco fiscal gigantesco con el cual inicia el gobierno Maduro. Entonces, este es un problema cuya responsabilidad tiene su origen en las políticas del presidente Chávez. Una obsesión por el poder, una obsesión por una ideología un poco trasnochada, muy al modelo de Cuba, que nos lleva inevitablemente a una situación parecida a la de Cuba, es decir, un país extremadamente pobre, donde el salario mínimo se está cada vez pareciendo más al venezolano, algo así como $30 al mes, con lo cual sobrevivir va a ser cada vez más difícil. Aquí no hay que ir muy lejos, aquí es que esta política llamada socialismo del siglo XXI es lo que ha terminado por destruir la confianza en el aparato productivo, destruir la estructura del aparato productivo alterno al petróleo, con lo cual en esta situación de caída de precios petroleros nos encuentra con los pantalones abajo. Ahora, pero estamos a las puertas ya en el 2015 de unas elecciones parlamentarias. Con un panorama como esta, ¿tiene capacidad el gobierno nacional de ganar el Parlamento Nacional, o la oposición con todas las situaciones internas, cómo la analiza también su estudio? Porque también tenemos que hablar de la oposición. Sí, claro. Hemos preguntado eso. Y tenemos, para comenzar, una disposición a la participación en las elecciones parlamentarias de 65% de la población. Hay, por tanto, un 35% que es probable que se abstenga de votar. Esto en unas elecciones parlamentarias yo lo veo normal. O sea, que no es tan convocante como una elección presidencial. Ahora, estos que dicen que están seguros de ir a votar, cuando uno les pregunta cómo votarían, entonces tendríamos 42% para candidatos de la oposición y 33% para candidatos del oficialismo. Esto quiere decir que hay 9 puntos de diferencia a favor de la oposición. Ahora, si consideramos realmente que el resto, que en este caso son 24%, no va a votar, se va a abstener, así que ese 33 a 42 hay que llevarlo a voto válido. Así que en esa proyección de voto válido, esto terminaría siendo 56% para la oposición frente a 44% del oficialismo. Es una clara victoria opositora. Sin embargo, no hay que olvidar que también en el año 2010 la oposición ganó esas elecciones en términos de votos, pero no la ganó en términos de curules, por un cambio muy importante, un poco manipulado, que hizo el CNE de los circuitos electorales. Al hacer eso, ese 52% que obtuvo la oposición en votos se tradujo apenas en 34% de las curules. Y naturalmente la gente leyó, y el gobierno así lo declara, que quien ganó esas elecciones fue el gobierno, cuando en realidad lo ganó la oposición. En este caso la diferencia es bastante mayor, estamos hablando de una diferencia de 12 puntos aproximadamente y no de solamente 4, lo cual permitiría que la oposición no solamente gane en votos, sino que también gane la mayoría de las curules. No necesariamente la mayoría simple, pero sí la mayoría en términos correlativos con el oficialismo. Así que esta es la situación actual. Ahora, el año que viene está por venir y desarrollarse. Lamentablemente para el gobierno, las proyecciones económicas no son nada buenas. Lo que este fin de año luce como una especie de taima, de tranquilidad, de gobernabilidad y de reparto de utilidades y de bienestar económico aparente para alguna gente, pues a partir de febrero se acaba, porque la gente habrá gastado estas utilidades ahora en diciembre y en enero se dará cuenta que ya no tiene más recursos, en un momento en el cual el gobierno está cada vez más de manos atadas. Si el petróleo está a $58 el barril, pero el presupuesto ha sido calculado para $60 el barril, ya usted ve que ni siquiera es capaz de cubrir la línea directa. El propio presidente Maduro se da cuenta ahora de que esta política de gasto desenfrenado
de poco control del gasto público, lo que ha generado una inmensa corrupción, ha generado también una desconfianza muy grande en el mundo financiero internacional. Así que le está costando mucho también conseguir financiamiento para poder cubrir el déficit que produce el petróleo. Pero no le da un giro a las políticas de gobierno. Exacto, entonces aquí hay en el fondo una lucha política bastante incomprensible, porque frente a las necesidades de reforma, las necesidades de ajuste, las necesidades de acomodo de lo económico, se topa con una especie de impedimenta, de obstáculo que representa el posicionamiento ideológico y las matrices ideológicas que le impiden resolver el problema. Entonces están como de manos amarradas. Yo sí creo que al gobierno no le quedará más remedio que aplicar una serie de medidas correctivas que tienen un costo político también, y lo que está tratando es de correr la arruga para enfrentar las elecciones parlamentarias en las mejores condiciones posibles o al menor costo político posible. ¿Cuánto puede hacerlo? Bueno, yo tengo la sensación de que su capacidad de juego se acabó y que esto inevitablemente tiene un costo político, y que ciertamente la amenaza de perder las elecciones parlamentarias con las consecuencias que eso trae son evidentes. El malestar social no se puede ya corregir ni con las cadenas de televisión, mucho menos porque la gente le ha perdido credibilidad y confianza al discurso oficial, especialmente el del propio presidente Maduro. La gente no le cree las cosas que dice, por tanto hay una desactivación del electorado que era fiel al presidente Chávez. Hay que tomar en cuenta que casi el 40% de los que se declaran chavistas no les gusta el presidente Maduro. Entonces aquí se produce también un problema interno que tiene el chavismo, muy severo, de desunión y que lo hemos visto en las últimas elecciones que se han convocado con una bajísima participación popular. Las elecciones internas, ¿no? ¿De que se refiere usted? Las del partido. Eso es correcto, así es. Entonces, hay que también tomar en cuenta esas realidades que no son ya económicas, sino que son estrictamente políticas, que ponen al gobierno realmente en una situación muy, muy complicada. Sin embargo, el gobierno ha aprobado un presupuesto nacional que se enfoca muchísimo hacia el área social, al tema de misiones, vivienda, nuevamente. Siempre lo ha hecho. El problema es que ya la rentabilidad política de eso, ya eso bajó, ya eso disminuyó muchísimo. Eso llegó a ser fabuloso en la época de Chávez, donde el 70% de la población estaba de acuerdo con ese tipo de políticas. Hoy en día es muy minoritario, en algunos casos llega al máximo de 35 o 40% su aprobación, pero no es ni con mucho el impacto que tuvo en el pasado. Ya están agotadas en términos políticos. Y está también asociado a mucho de corruptela. La gente no confía, la gente se ha puesto muy suspicaz con todo este tipo de cosas, las ve como un instrumento de orden político electoral y no como una cosa, digamos, unas políticas honestas, sinceras, que busquen el bienestar de la gente, sino solamente los privilegiados, o como dice la oposición, los enchufados, que son los que se benefician de este tipo de políticas, y eso que no llega a todo el mundo. Así que la gente también se cansa de esperar, su esperanza se agota, la realidad se le pone encima a todo este tipo de propuestas, y eso tiene un costo político. El estudio revela cómo percibe la oposición que se deberían elegir a los candidatos para la Asamblea Nacional. ¿Tiene eso allí? Sí, claro, pero es que esto es natural, es normal. Cada vez que hay procesos electorales hemos preguntado sobre el método de selección de los candidatos, y esto no solamente es válido para la oposición, es válido para todo el proceso político, eso incluye también al oficialismo. La gente quiere participar, quiere formar parte de la selección de esos candidatos. ¿Y qué dicen? ¿Primarias, consenso? Sí, ¿qué dice allí? Naturalmente, 65% más o menos.
prefiere el método de primarias. Y es posible que la oposición, parte de los candidatos, se elijan vía primarias y otros por consenso, porque el método que utilizó la oposición la vez pasada no deja de ser interesante. Fue un acuerdo mediante el cual allí donde no había competencia o donde era muy clara la preferencia de un candidato, era absolutamente innecesario hacer una primaria. Y eso se acordó por todos los partidos y todos los candidatos aceptaron el método. Y allí donde había debate, discusión, se aplicó primarias. Hay que recordar que unas primarias son costosas, la oposición no tiene los recursos económicos que tiene el gobierno y por tanto, en la medida en que todo el proceso se realiza vía primarias, pues se consumen muchos recursos económicos que no existen en este momento en el país. Así que es un problema técnico, además de político, difícil de resolver. Estamos conversando con el director de la encuestadora Keller y Asociados, doctor Alfredo Keller, dándonos datos exclusivos para, como siempre, para todos ustedes acá en Bajo la Lupa. Así como un sector del chavismo habla sobre el tema de Maduro y muchos lo rechazan dentro de su misma fila, hay un sector de oposición que dice, a esto le falta poco, Maduro no aguanta incluso ni dentro de las mismas parcelas del gobierno porque están armando, dicen por allí, partidos alternos dentro de la fila revolucionaria. Con la experiencia que usted tiene y todos estos estudios, ¿usted cree que el presidente Maduro termine su mandato presidencial? Mire, yo no tengo una bola de cristal, ni mucho menos, no puedo adivinar el futuro. Yo creo que el gobierno en general posee varios controles fundamentales. Controla la Fuerza Armada, controla las instituciones, controla ese tercio o menos de población a base de subsidios y ese tipo de políticas y por tanto tiene todas las posibilidades de, por las buenas o por las malas, de preservar el poder tanto tiempo como pueda. Ahora, ciertamente hay conflictos internos, pérdida de confianza del liderazgo del presidente Maduro, con creación de alternativas políticas. El polo patriótico en realidad es una colcha de retazos que ha vivido mucho también de la redistribución de la renta, pero cuando se hace escasa esa redistribución, entonces surgen las diferencias existentes. Y además la cohesión interna sobre lo que es el legado del presidente Chávez, tal como lo entiende ese chavismo. Por tanto, ciertamente la situación es muy compleja, muy difícil, y cualquier resultado es posible, porque la mayoría quisiera que el presidente Maduro termine su mandato lo antes posible. Eso lo quiere casi el 60% de los venezolanos. Por tanto, si lo que se desea es que el presidente Maduro termine, bueno, no necesariamente termina. Los presidentes, Luis Herrera, por ejemplo, también tenía un 60% de oposición y quería que terminara lo antes posible, solamente que se respetaba la institucionalidad democrática del quinquenio, había confianza en el instrumento electoral, en aquel entonces la Corte Suprema Electoral, pero ese no es el caso ahora. En el caso ahora es que hay una gran desconfianza sobre el Consejo Nacional Electoral, se sabe del control extralimitado que tiene el gobierno sobre las instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, el sistema judicial, el sistema contralor, el sistema electoral, y por tanto hay una gran desconfianza. Así que, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues no sé, pero lo que luce hacia adelante no es nada bonito, es muy difícil, especialmente por la situación económica, que da paso a un desaliento social y a una búsqueda de un cambio. Yo creo que los venezolanos están buscando un cambio, es muy claro en los estudios de opinión, estamos hablando de cifras realmente grandes, el 75% de los venezolanos quiere un cambio de la situación que estamos viviendo, el 72% quiere cambiar al presidente y así sucesivamente, y tenemos ya 70% de población que no confía en la oferta que hace el chavismo. Así que las mayorías están en el lado contrario al oficialismo. ¿Y ese 70% ha migrado para la oposición? Buena parte sí, porque cuando hoy en día tenemos 52% de población en la oposición, quiere decir que ha habido una migración importante desde el mundo chavista, primero pasando por el mundo independiente,
y de ese mundo independiente terminan pasando a la oposición. Hay un porcentaje también, doctor Keller, que ha migrado del chavismo, pero no cree en la mesa de la unidad, así como gran parte de la oposición no cree en esta institución opositora. ¿Eso lo ha medido también sus encuestas? Sí, naturalmente. Así como el chavismo tiene graves problemas internos, también la oposición, no es ningún secreto, tiene problemas de cohesión interna. Hay una rivalidad de liderazgos, hay una pluralidad de partidos, mucho más extensa, mucho más fragmentada que en el caso del oficialismo. Desde siempre fue así. Y esto pues le cuesta a la oposición su propia cohesión interna. Sin embargo, cuando uno observa el cuadro de alternativas políticas, pues el liderazgo opositor en su conjunto está mucho mejor evaluado que el liderazgo oficialista, de manera coherente con todas estas cifras que he mencionado. ¿Hay nombres fuertes en los liderazgos de oposición? Naturalmente, en la oposición hay varios líderes con gran fortaleza por encima de cualquier líder oficialista. ¿Qué nombre maneja, doctor? ¿Y porcentaje? Los porcentajes no los tengo aquí a la mano de memoria, pero sí te garantizo que están por encima del 50%. Ahí tienes a Leopoldo López, que está en primer lugar. Está Enrique Capriles, está María Corina Machado, está Antonio Ledesma, está Henry Falcón, que son los principales. En ese orden, ¿no, doctor Keller? Más o menos en ese orden, sí. No recuerdo el orden exacto porque es que no tengo la encuesta aquí delante de mis manos. Doctor Keller, porque usted ha hablado de que el presidente Chávez no ganó con el padrón electoral. Y entonces, ¿cómo gana el chavismo 19 elecciones durante todo este periodo revolucionario? Fíjate, esa es una pregunta bien interesante porque no he visto que nadie se pase por ese análisis, pero una vez se me ocurrió hacer ese análisis, es decir, bueno, si comparamos el número de votos obtenido por el oficialismo y el número de votos obtenido por la oposición y lo comparamos con el padrón electoral, ¿cuál ha sido el resultado? Y así descubrí pues que efectivamente el oficialismo, el presidente Chávez al principio, Maduro ahora, pues nunca obtuvo la mayoría del padrón electoral. El momento que estuvo más cerca de llegar, pero no llegó, fue en las elecciones del año 2006, las presidenciales del 2006, que llegó a 48% del padrón electoral. Para convertir eso en mayoría, necesita necesariamente que parte del padrón electoral se abstenga. Así que, para ganar las elecciones, parte de la estrategia siempre fue, y cuando se lo diga usted va a reflexionar y se va a dar cuenta que tengo razón, parte de la estrategia oficialista siempre consistió en generar o administrar un cierto temor. Por ejemplo, el voto no es secreto, sabemos cómo se vota, no había que decirlo directamente, incluso la oposición con frecuencia era quien lo decía. Por tanto, se generaba una especie de cálculo en muchos electores que decían, bueno, si la gente termina sabiendo que yo voté en contra del gobierno, pero yo tengo un contrato con el gobierno, voy a perder el contrato, mejor no voto. No voto a favor, tampoco voto en contra, me abstengo. Entonces, cuando analizamos eso y lo comparamos con la abstención, nos damos cuenta que la abstención siempre jugó a favor del poder, hasta ahora. Quiere decir que si yo cohesiono fuertemente a mis electores, además los llevo compulsivamente a votar, los voy a buscar a su casa y los llevo obligados a votar, como se acostumbra a hacer, pero además genero temor, amenazas, hago que parte de la oposición no vote, y al no votar, entonces mi votación se convierte en mayoría. Ese fue el método que utilizó el presidente Chávez con mucho éxito, porque además le daba mucha credibilidad a su política, la gente le creía sus amenazas y por consecuencia le funcionó. Ahora lo que estamos observando en este momento es que la abstención está afectando por igual tanto al oficialismo como a la oposición. En ambas cosas está siendo afectada, cosa que nunca había ocurrido antes con el oficialismo. ¿Tiene la capacidad del gobierno, es una pregunta, para minimizar el costo y por tanto la abstención en sus filas? Hasta ahora no pareciera, porque ha ejercitado la convocatoria de elecciones en 2 oportunidades este año para sus propios seguidores con unos índices de abstención brutales, del 90%. Por tanto, no pareciera que el gobierno siga teniendo la capacidad que tuvo en el pasado de amedrentar a la oposición y de
articular a sus propios seguidores. Esa estrategia tan eficiente que le funcionó al presidente Chávez, pues pareciera que ya está de capa caída. Ahora, nada está dicho. Como digo, no soy un adivino. Los análisis que hacemos son todos del pasado, porque una encuesta es algo que se mide, y estoy hablando por una cosa que se levantó hace 15 días, no ahorita. Así que todo es posible, aunque yo tengo la sensación de que en esta oportunidad el gobierno no va a estar en capacidad para recuperar sus espacios perdidos, y estoy hasta hoy absolutamente convencido de que las elecciones parlamentarias las va a perder el gobierno. Bueno, no, y la situación económica que le espera al venezolano para el 2015 es bastante crítica. Ya para cerrar, doctor Keller, las sanciones contra funcionarios venezolanos ya decretadas aprobadas en ley en el Congreso, en la Cámara Baja de los Estados Unidos, ¿de qué manera afectaría al gobierno nacional según su visión? El gobierno dice que es soberano y que se metan esas sanciones, usted sabe por dónde. Mire, el problema es que, claro, la respuesta del gobierno es lógica. Están atacando a Venezuela, etcétera, etcétera, pero en realidad no es un ataque al país. Es un ataque a algunos funcionarios acusados de violación de derechos humanos, con nombre y apellido. Hay una lista, o sea, no es al país, no son sanciones como las de Cuba, pues que se castiga la totalidad del país. Aquí no, aquí es por nombre y apellido una serie de funcionarios. El Pollo Carvajal, presuntamente, hablamos de presunto porque esa es la lista, ¿no? Claro, José Gregorio Viedma Mora, gobernador del Táchira, también hay la fiscal Luis Ortega Díaz. Y también el gobernador del estado Bolívar. Correcto, ellos están siendo acusados de violación de los derechos humanos. Ahora, cuando Estados Unidos toma esa decisión, tiene que haber hecho un análisis exhaustivo, porque la política norteamericana, lo que en inglés se llama checks and balances, es decir, usted no puede cometer un error político sin pagar las consecuencias. Cuando se comete un error político en los Estados Unidos o en Europa, el funcionario renuncia o es despedido, tan simple como eso, y pierde toda su credibilidad, no como en Venezuela, por cierto. Entonces, si toman esas decisiones es porque tienen documentación que se los comprueba. Eso tiene unas consecuencias exclusivamente para esas personas. No es verdad que una decisión así afecte solamente a la visa norteamericana o a los fondos que tengan eventualmente depositados en los Estados Unidos. A la congelación de los bienes, como dice el proyecto de ley. Correcto. No es verdad que solamente afecta dentro del territorio norteamericano. Hoy en día, la banca internacional es muy cuidadosa de las decisiones financieras que se toman a nivel global, a nivel mundial. Esto quiere decir que si, bueno, yo tengo mis fondos en Panamá, o tengo mis fondos en Liechtenstein, o en Francia, y resulta que me acusan en los Estados Unidos, me quitan la visa y me ponen una multa y no sé qué historia, me congelan mis bienes en los Estados Unidos, donde yo no tengo nada, a mí eso no me importa. Pero resulta que la noticia salió, y por tanto la banca en Panamá, o la banca en Liechtenstein, o la banca en Francia, toman medidas equivalentes. Es decir, efectivamente son sanciones muy severas, que castigan muy severamente a estas personas. Le quitan la visa de los Estados Unidos, pero si hubiera visa, porque todavía creo que los venezolanos no necesitamos visa para Europa, pero y en algunos casos sí, a través de España hay que pedir visa. Por tanto, se van a poner trabas cada vez mayores a estas personas en la comunidad internacional. Esta yo creo que es una iniciativa muy importante en términos de castigo a la brutalidad de la violación de derechos humanos por parte de estos funcionarios. Así que... Y a esa presunta riqueza ilícita también. Sí, claro. Como se decía en el pasado, hay dos cosas que no se pueden ocultar. La tos, como la que yo tengo por la gripe que tengo. Sí, ya estamos escuchando. Pero no es chikungunya. ¿Usted tiene chikungunya? No, gripe vulgar y corriente. Ah, ok. Gracias a Dios. Aunque una hija mía aquí tiene chikungunya, pobrecita. Ay, Dios. Sí, bueno, la mitad de la población tiene chikungunya. Entonces, hay dos cosas que no se pueden ocultar, fue lo último que se la señaló. tos, un saco de guayaba, ¿qué otra cosa? guayaba. No, bueno. Pero no se puede esconder. Eso no se puede esconder. No, lo uno último... un saco de guayaba, uno lo huele. Y la riqueza súbita, eso no se puede ocultar. Bueno. Por tanto,
Mire, uno tiene que preguntarse de dónde salen los millones que poseen algunos, ¿verdad? Así como ese camión de 10 millones de dólares que sacaron de Puerto Cabello. Que mágicamente apareció. El dueño, sí. Un niño Jesús, imagínese usted. Nosotros queremos que usted es director y bueno, y nos encantó tenerlo hoy. Lo nombramos ya como aliado, encuestador y analista de Guadalupe, doctor Keller, sí. Me permite el atrevimiento. Sí. Y con usted cerramos el tema del ciclo de análisis de este año. Queríamos hacerlo con un 100 quilates. Como con esa visión que podría darnos para el próximo 2015, doctor Keller, para que se despida de la audiencia que está atenta, sobre todo por Twitter, de sus declaraciones. Y audiencia de tanto de gobierno como de oposición y como, bueno, que no quiere nada por la calle del medio. ¿Qué le dice usted? Es su mensaje de cierre para todas estas personas. Bueno, yo creo que los venezolanos tienen que asumir las cosas con tranquilidad, pero va a ser un año muy difícil el año próximo, un año de esperanza de cambio. Yo creo que van a venir cambios, inevitablemente tiene que venir cambios, porque la situación se hace cada vez más insoportable para muchísima gente, para la mayoría de los venezolanos. Pero esto hay que asumirlo en paz, en tranquilidad, apegado a las normas y las leyes y a la democracia. Pero con la confianza de que Venezuela es un país que puede recuperarse, que tiene las condiciones para hacerlo, que tiene la inteligencia para hacerlo, y que tiene sobre todo la fuerza de voluntad para hacerlo. Que tenga una feliz Navidad. Y un próspero año 2015, a pesar de que los pronósticos no sean tan positivos. Gracias, doctor Alfredo Keller. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Era el doctor Alfredo Keller, director general de la encuestadora Keller y Asociados. Como ustedes escucharon, la entrevista de análisis de cierre de Bajo la Lupa por este año 2014.